Muy buenos días, mis niños. Hoy damos inicio a nuestro tema del día. Hoy vamos a ver las adaptaciones de los seres vivos para sobrevivir dentro de un ecosistema. Resulta que cuando hablamos de adaptaciones es el proceso de acomodación o adecuación de un organismo al ambiente que le rodea. En nuestro país existe una gran variedad de plantas y animales que forman parte de los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, el cactus puede sobrevivir en ecosistemas donde hay poca agua, como un desierto, mientras en una vicuña la encontramos en un ecosistema como la puna. El cactus, al igual que la vicuña, posee características que le permiten sobrevivir en un determinado ecosistema. Cuando hablamos de estos ecosistemas, pues cada ser vivo tiene una adaptación diferente. Cuando hablamos de estas adaptaciones, hablamos de tres tipos de adaptaciones. Hablamos de las adaptaciones morfológicas o estructurales, hablamos de las adaptaciones fisiológicas y hablamos de las adaptaciones etológicas o de comportamiento. Resulta que cuando hablamos de las adaptaciones morfológicas, son cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permiten confundirse en el medio, imitar formas, colores de animales más peligrosos que permitan una mejor adaptación al medio. Ejemplo, podemos hablar del camuflaje que tienen algunos animales, pero también podemos hablar de algunas estructuras que tienen diferentes animales. Aquí tenemos unos ejemplos. La lengua del oso hormiguero es pegajosa para capturar mejor a las hormigas. También podemos hablar de los cactus. Las hojas se han adaptado para disminuir la pérdida de agua, transformándose en espinas, al mismo tiempo sirven de protección frente a los animales herbívoros. Pero también podemos hablar de las distintas formas de los picos de las aves, que deben de tomar un mejor alimento. Cada ave tiene un pico diferente de acuerdo a su tipo de alimentación. Vamos a hablar también de las adaptaciones fisiológicas. Cuando hablamos de las adaptaciones fisiológicas, hay animales que invernan, reduciendo su actividad en invierno para disminuir su metabolismo y gastar menos energía. Resulta que las adaptaciones fisiológicas son las que nos guardan relación con el metabolismo y funcionamiento interno de diferentes órganos o partes del individuo, es decir, representan un cambio en el funcionamiento de su organismo. Ejemplo, como hablaba antes, la invernación de algunos animales. Los herbívoros también tienen un tipo de fisiología diferente a otros animales. Ejemplo, un herbívoro tiene enzimas en su estómago que los animales carnívoros no poseen. Sirven para aprovechar mejor el alimento de la celulosa. Y resulta que los carnívoros tienen unas enzimas diferentes para aprovechar las proteínas que tiene la carne de otros animales. También podemos hablar de las adaptaciones etológicas o de comportamiento. Son aquellas que implican alguna modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas, como asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse de sus depredadores o trasladarse periódicamente de un ambiente a otro. Podemos hablar que las adaptaciones etológicas o de comportamiento afectan solo el tipo de respuesta de algún estímulo. Aquí tenemos algunos tipos de adaptaciones. Las aves migran para huir de la época desfavorable de los climas, ¿cierto? Ellas emigran de un lugar a otro para poder sobrevivir cuando las temperaturas bajan mucho, entonces ellas migran a otro lugar para poder estar ahí tranquilitos y luego regresan a su hábitat de siempre cuando el clima ha mejorado. Los perros rastrean para conseguir el alimento y cuidar de él y protegerlo. La recolección de los frutos en otoño por las ardillas es para acumular, para pasar la época desfavorable y tener alimento mientras pasa el invierno. Las plantas cambian la orientación de las hojas para captar más luz. También podemos encontrar el cortejo. El cortejo es cuando algunos animales, ¿cierto?,
cortejan, el macho normalmente corteja a la hembra para poder generar el proceso de reproducción. Entonces la hembra se deja cortejar por el macho, entonces por eso podemos ver, digamos, en algunas ocasiones el pavo real. Si pensamos en el pavo real, la hembra no tiene cola, ¿sí? No tiene una cola vistosa y bonita, pero el macho sí. Entonces es una forma de cortejo y de adaptación etológica. Bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestro cuaderno el día de hoy? Vamos a escribir el siguiente mapa conceptual. Luego que terminemos de copiar este mapa, aquí al final vamos a dibujar un ejemplo de adaptación morfológica. Voy a dibujar un ejemplo de adaptación fisiológica y voy a dibujar un ejemplo de etología o de comportamiento, de acuerdo a lo que expliqué ahorita. ¿Listo? Cuando terminemos de copiar nuestro mapa conceptual, vamos a contestar estas dos preguntas. ¿A qué entorno pertenece el cactus y el pingüino? ¿Sería posible que un pingüino viva en el desierto y un cactus en el hielo? ¿Y por qué? Debo justificar mi respuesta. ¿Listo? Cuando ya terminemos, pues en la próxima clase, mis amores, vamos a hablar sobre estas dos preguntitas y voy a revisar el mapa conceptual. No debo de enviar evidencias por la agenda virtual. La próxima clase que tengamos, reviso la actividad del día de hoy. Bueno, mis chicos, que tengan un feliz día, que mi Dios los bendiga y chao, chao.